Cierra los ojos. Un momento. Imagina que comienzas tu vida sin nada, sin dinero, sin conexiones, sin un título ni un respaldo, solo con la fuerza de tus ganas, la claridad de un sueño y la decisión firme de cambiar tu destino. Así empezó Amancio Ortega, un joven humilde en La Coruña, España, que no nació en cuna de oro, ni tuvo privilegios. Su camino no estuvo marcado por la suerte, sino por el trabajo constante, la paciencia y la humildad. En un mundo donde todos buscan resultados rápidos y fama instantánea, su historia es un recordatorio poderoso. En el éxito real, no llega de la noche a la mañana, se construye en el día a día, en el silencio, en esas horas en las que nadie te ve esforzarte y en las que decides seguir, aunque parezca que nada cambia. Hoy, quizás te sientes en proceso, tal vez. Tu camino parece largo, complicado y muchas veces invisible para los demás. Sientes que trabajas duro, pero los frutos no aparecen con la velocidad que quisieras. Quiero decirte algo importante. Eso es parte del proceso, y este video es para ti, porque la historia de Amancio es la historia de cualquiera que decidió no rendirse, de quien eligió aprender en la humildad y persistir con paciencia. No importa dónde estés hoy, no importa cuán pequeño sea tu punto de partida, lo que importa es la decisión que tomes en este momento en decidir avanzar, dar un paso más, seguir creyendo en ti y en tu sueño. Piensa en esto. En cada imperio, cada gran logro, comenzó con un pequeño paso, con un día en el que alguien decidió no rendirse, aunque todo pareciera estar en contra. Amancio Ortega es un ejemplo vivo de eso. Su camino fue largo, lleno de aprendizajes, errores y sacrificios silenciosos. No buscó protagonismo ni atajos. Su éxito está construido en la constancia diaria, en el trabajo invisible que pocos ven, pero que sostiene todo. Este video no es solo para contar su historia, es para inspirarte a que veas tu proceso con otros ojos, para que entiendas que tu esfuerzo, aunque ahora no sea reconocido, está sembrando las semillas de tu propio imperio. Hoy te invito a que dejes a un lado las excusas, a que no busques la validación externa, porque el cambio verdadero empieza cuando tomas la decisión firme de avanzar, sin importar la circunstancia. Empieza hoy. No necesitas permiso, no necesitas condiciones perfectas, solo esa decisión clara dentro de ti, de ser dueño de tu propio destino. Ahora sí, acompáñame en este viaje, para descubrir juntos los principios que guiaron a Amancio Ortega a construir uno de los imperios más grandes del mundo, desde cero. Lecciones que puedes aplicar hoy para transformar tu vida, paso a paso, porque tú también estás en proceso. Y lo mejor está por venir. Principio 1. Empezar desde abajo es un privilegio. Cuando pensamos en grandes éxitos, muchas veces imaginamos historias de gente que empezó con privilegios, con contactos o con una mano que los ayudó. Pero la realidad es muy distinta. Amancio Ortega comenzó desde el lugar que muchos temen abajo, sin nada. Su primer trabajo fue como aprendiz en una pequeña tienda de camisas en La Coruña. Un trabajo que para muchos puede parecer sencillo, hasta insignificante, pero para él fue una escuela de vida. Cada día, mientras otros solo veían un empleo temporal, él absorbía cada detalle. Observaba cómo doblaban la ropa, cómo se organizaba la mercancía, cómo atendían a cada cliente. Entendió que no era solo trabajar, era aprender a construir. Esa etapa, que muchos llaman empezar desde abajo, es en realidad un privilegio, porque te da la oportunidad de entender el proceso, de conocer cada pieza del engranaje, de ser paciente y constante. Piénsalo bien. Si saltas directo a lo alto sin conocer el suelo, tu base será débil. En cambio, cuando empiezas desde abajo, tienes la oportunidad de construir una estructura fuerte, sólida, que resista cualquier tormenta. Y no solo eso. Empezar desde abajo te hace humilde,
te enseña a valorar el esfuerzo y a respetar cada paso del camino. Te da una perspectiva real del trabajo, que no se aprende en libros ni en teorías, sino en la práctica diaria. Amancio pudo haberse quejado o conformado con un trabajo pequeño, pero eligió ver esa oportunidad para crecer. En lugar de mirar hacia arriba, con envidia, puso su mirada en aprender y mejorar. Ahora, pregúntate, ¿cómo estás viendo tú tu punto de partida? ¿Lo consideras una limitación o una oportunidad para crecer? ¿Estás aprovechando cada día para aprender, para fortalecer tu base? Recuerda, no importa dónde empieces, lo que importa es qué haces desde ahí. Tu actitud y tu constancia harán que tu pequeño comienzo se transforme en algo grande. Este principio es fundamental porque es el primer paso para cualquier transformación. No le tengas miedo al lugar donde estás. Al contrario, agradece la oportunidad de empezar, porque es la base sobre la que construirás tu éxito. Aprende, observa, crece desde abajo, porque ahí está la semilla de todo lo que vendrá. Principio 2. La humildad es tu mayor fortaleza. La humildad es una palabra que a veces se malinterpreta. Muchos la confunden con debilidad o sumisión, pero en realidad es una fortaleza poderosa que pocos valoran. Amancio Ortega nunca buscó protagonismo ni aplausos. No necesitó estar en el centro de atención para construir su imperio. Prefirió que su trabajo hablara por él. En esa actitud, esa humildad, fue clave para mantener la mente abierta y seguir aprendiendo. Vivimos en una época donde muchos buscan el reconocimiento inmediato, los likes, la fama rápida, pero la verdadera fuerza está en ser humilde, en aceptar que siempre hay algo que aprender y mejorar. Cuando bajas el ego, abres la puerta para escuchar con atención, para observar con detalle, para crecer sin distracciones. Piensa en esto. La humildad es el combustible que impulsa el aprendizaje constante. Sin ella, nos cerramos, creemos que lo sabemos todo y nos estancamos. Ortega entendió que la humildad no es hacerte pequeño, sino ser lo suficientemente fuerte para reconocer que aún tienes camino por recorrer. Además, la humildad te conecta con la realidad, te ayuda a ver las cosas tal como son, sin adornos ni falsas expectativas. Esa claridad te da ventaja para tomar mejores decisiones. Ahora, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo está tu humildad hoy? ¿Estás dispuesto a aprender y crecer? Incluso cuando crees que ya sabes mucho, ¿o permites que el ego te detenga? Recuerda, la humildad no es una opción, es una necesidad si quieres avanzar de verdad. Así que te invito a que cultives esa humildad profunda, que te permita escuchar más, juzgar menos y estar abierto a nuevas ideas. Porque cuando tu trabajo habla y tu actitud es humilde, estás construyendo un camino sólido hacia el éxito duradero. Empieza hoy, desde la humildad. Ahí está tu mayor fortaleza. Principio 3. Paciencia activa. La clave del crecimiento. La paciencia es uno de los pilares invisibles del éxito, pero no es una paciencia pasiva, de simplemente esperar, sin hacer nada. Es una paciencia activa, que impulsa a seguir trabajando con disciplina y pasión, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Amancio Ortega construyó su imperio paso a paso, año tras año, sin prisa, pero sin pausa. No buscó atajos ni milagros. Entendió que la constancia, el esfuerzo diario y la confianza en el proceso son la fórmula para lograr lo que muchos creen imposible. Hoy, en un mundo acelerado, queremos todo rápido, resultados inmediatos, fama instantánea, dinero fácil. Pero la realidad es que las cosas que realmente valen la pena requieren tiempo y dedicación. La paciencia activa significa seguir sembrando, seguir construyendo, incluso cuando no ves frutos. Es confiar en el proceso y en tu capacidad de superar obstáculos. Recuerda esto,
La mayoría abandona justo antes del salto que cambia su vida. No cometas ese error. Mantente firme, aunque todo parezca igual. Piensa en un río que con el tiempo logra abrir un cañón en la roca más dura. No lo hace de un golpe, sino con persistencia diaria, gota a gota. Así es la paciencia activa, un trabajo silencioso y constante que transforma el paisaje. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a cultivar esa paciencia activa? ¿A seguir trabajando con fe y constancia, aunque el camino sea largo? La paciencia activa es tu mejor aliada para alcanzar tus metas más grandes. Así que, no te rindas. Cada día que decides continuar, cada esfuerzo silencioso que haces, te acerca más a tu objetivo. Empieza a practicar la paciencia activa. Tu futuro te lo agradecerá. Principio 4. Aprende del error sin miedo. El miedo a equivocarnos es una de las mayores barreras para avanzar. A menudo, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort antes que enfrentar la posibilidad de fallar. Pero, ¿qué sería de Amancio Ortega si hubiera dejado que ese miedo lo paralizara? Él cometió errores, tomó decisiones arriesgadas y aprendió de cada tropiezo. Cada error es en realidad una oportunidad disfrazada, una lección que nos obliga a ajustar el rumbo, a ser más sabios, a crecer. Si miras hacia atrás, en la vida de cualquier persona exitosa, verás que el camino estuvo lleno de caídas y levantada. El error no es el fin, sino el inicio de una nueva oportunidad para mejorar. Pregúntate, ¿cómo enfrentas tú tus errores? ¿Los usas para aprender o los evitas por miedo? Aceptar el error sin miedo es un acto de valentía. Requiere desprenderse del perfeccionismo y entender que fallar es parte natural del proceso. Te invito a que cambies tu relación con el error, que lo veas no como un enemigo, sino como un maestro silencioso. Cuando pierdes el miedo a equivocarte, ganas libertad para explorar, innovar y avanzar. Recuerda, no temas fallar, Tim. No intentarlo. Empieza a abrazar tus errores como impulso para crecer. Principio 5. Disciplina vence al talento. La mayoría de la gente admira el talento, lo ve como un don, como una ventaja que pocos tienen. Pero Amancio Ortega demostró algo muy distinto, que la disciplina, día tras día, vence al talento natural. No era el más carismático, no era el más preparado, no tenía estudios universitarios, ni inversionistas poderosos detrás. Lo que sí tenía era una determinación feroz, un compromiso inquebrantable con su trabajo. Mientras otros soñaban, él actuaba. Mientras otros hablaban, él hacía. El talento puede abrirte la puerta, pero la disciplina es la que te permite mantenerte dentro. Y esa diferencia, esa constancia silenciosa, fue lo que convirtió a un joven gallego en uno de los hombres más admirados del mundo empresarial. Ortega se levantaba temprano, recorría sus tiendas, observaba los detalles, escuchaba a sus empleados, no delegaba el aprendizaje, no esperaba a que alguien le dijera qué hacer. Cada día era una oportunidad para mejorar 1 milímetro más. Y eso es la disciplina, hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte cuando el cuerpo pide descanso. Es seguir, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es entender que el éxito no llega por inspiración, sino por repetición. Vivimos rodeados de personas talentosas que nunca llegan lejos, y de personas disciplinadas que logran lo que parecía imposible. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina crea momentum. Y una vez entras en ese estado, nada puede detenerte. La disciplina también te da algo que el talento no dan control. Cuando eres disciplinado, ya no dependes de la motivación del momento. No esperas sentirte bien para actuar. Actúas, y eso te hace sentir bien. Ese es el secreto de los grandes. No se dejan llevar por emociones, sino por decisiones. Así que, hoy, quiero dejarte esto grabado
No importa si no eres el más brillante, ni el más rápido, ni el más talentoso. Si eres disciplinado, ganarás a largo plazo siempre, porque el talento puede impresionar un día. Pero la disciplina inspira toda una vida. Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Crea tu rutina. Comprométete contigo mismo y demuestra que la verdadera grandeza se construye con esfuerzo diario. La disciplina no se ve, no se presume, pero deja huellas que duran para siempre. Principio 6. Escuchar más que hablar. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Todos quieren hablar, opinar, enseñar, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. Amancio Ortega fue uno de esos pocos. Él escuchaba más de lo que hablaba, observaba más de lo que opinaba. Mientras otros buscaban impresionar, él buscaba entender. Esa capacidad de escuchar, de verdad escuchar, fue una de las claves que lo llevaron a construir una de las empresas más grandes del planeta. Porque quien escucha, aprende. Y quien aprende, mejora. Ortega no necesitaba ser el que más sabía en la sala. Su poder estaba en rodearse de personas con talento y prestar atención a lo que tenían que decir. Esa humildad, ese silencio intencional, le dio una ventaja que muchos subestiman. Piensa en esto. Cada persona que conoces sabe algo que tú no. Cada conversación es una oportunidad de crecimiento, si te tomas el tiempo de escuchar. Pero escuchar no es quedarse callado. Escuchar es estar presente, observar los detalles, leer entre líneas. El que habla demasiado se distrae de lo importante. El que escucha entiende los patrones, detecta oportunidades, anticipa problemas. Amancio no era un empresario de discursos, era un hombre de acción. Y la acción nace del entendimiento profundo de la realidad. Eso solo se logra cuando aprendes a escuchar más que a hablar. En la vida, las mejores decisiones no se toman hablando, sino escuchando. Escuchar a tus clientes, a tu equipo, a tu intuición. Ahí están las respuestas que buscas, pero claro, escuchar requiere algo que pocos dominan: paciencia y humildad. Paciencia, para no querer tener siempre la razón. Humildad para reconocer que otro puede tener una mejor idea que tú. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por no escuchar con atención? ¿Cuántas veces tu ego habló antes que tu mente? Escuchar más que hablar no es debilidad, es inteligencia emocional en su máxima expresión. Habla menos, observa más, aprende del silencio. El ruido distrae, pero el silencio construye. Amancio Ortega lo entendió así. Mientras los demás se preocupaban por ser escuchados, él se concentraba en comprender. Y en ese silencio, encontró la claridad que cambió su destino. Principio 7. El valor del trabajo silencioso. Hay algo poderoso en el trabajo que nadie ve. En esas horas sin aplausos, sin cámaras, sin reconocimientos, Amancio Ortega construyó su legado desde ahí en silencio. Mientras el mundo hablaba de éxitos rápidos, él se enfocaba en mejorar cada detalle, cada proceso, cada prenda. Nunca necesitó gritar lo que hacía, porque el verdadero trabajo no busca aprobación, busca resultados. Y los resultados hablan más fuerte que cualquier discurso. Vivimos en una era donde muchos muestran lo que hacen antes de terminarlo, donde la validación externa se ha vuelto una droga, pero el trabajo silencioso tiene otro tipo de recompensa: la paz de saber que estás avanzando, aunque nadie lo note todavía. Amancio sabía que el éxito no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuánto mejoraste desde ayer. Mientras otros buscaban ser vistos, él se enfocaba en ser efectivo. Y esa mentalidad, la del trabajo silencioso, es una de las más difíciles de mantener, porque requiere fe en el proceso. Fe en que el esfuerzo de hoy se reflejará mañana. Trabajar en silencio no significa pasar desapercibido. Significa priorizar el propósito
por encima del reconocimiento. Y cuando haces eso, la vida te recompensa de formas que ni imaginas. Piensa en el bambú. Durante años crece bajo tierra. Nadie lo ve, nadie lo nota, nadie cree en él. Pero un día, cuando está listo, crece varios metros. ¿En cuestión de semanas? ¿Milagro? No, un proceso. Así funciona el trabajo silencioso. Meses, años incluso, de constancia que no se ve hasta que un día, todo lo que hiciste en la oscuridad florece ante los ojos de todos. Amancio Ortega pasó décadas construyendo, sin buscar fama, y cuando el mundo lo descubrió, ya era demasiado tarde para ignorar su impacto. Así que, no te desesperes si hoy nadie nota tu esfuerzo. No busques aprobación inmediata. Tu misión no es ser visto, es ser valioso. Y cuando eso suceda, el reconocimiento llegará solo. Recuerda, en el éxito real, no se construye en los focos, sino en los momentos en los que nadie te ve. Pero tú sigues dándolo todo. Trabaja en silencio. Deja que tu resultado haga el ruido. Principio 8. A la humildad como poder silencioso. Hay una frase que define a Amancio Ortega. El protagonista nunca fue él, sino su trabajo. Mientras el mundo lo señalaba como uno de los hombres más ricos del planeta, él seguía caminando por las mismas calles, comiendo en los mismos bares, vistiendo con la misma sencillez. No buscaba admiración, buscaba propósito. Y eso es humildad en su forma más pura. Muchos creen que la humildad es debilidad, pero es todo lo contrario. La humildad es poder bajo control. Es la fuerza que te permite aprender, incluso cuando ya sabes. Es lo que te mantiene con los pies en la tierra cuando el éxito amenaza con despegarte de ella. Amancio nunca permitió que su ego hablara más alto que su visión. Mientras otros buscaban fama, él buscaba mejora. Y esa mentalidad lo protegió de uno de los peores enemigos del éxito, a la soberbia. Porque cuando el ego gobierna, dejas de escuchar. Y cuando dejas de escuchar, dejas de crecer. La humildad no consiste en pensar menos de ti, sino en pensar menos en ti. En entender que el mundo no gira a tu alrededor, sino alrededor de tu propósito. Eso le permitió construir relaciones reales, equipos leales, una cultura sólida, personas que no seguían a un jefe, sino a un líder que respetaban. Hoy, la humildad se ha vuelto escasa. Vivimos en una época donde la apariencia vale más que la esencia, donde muchos confunden mostrar con lograr, pero la humildad sigue siendo el secreto de los grandes, porque quien se mantiene humilde nunca deja de crecer. Mira a tu alrededor, a la gente que más admiramos, no es la que presume, sino la que inspira con su ejemplo. Esa persona que no necesita gritar para ser escuchada, ni compararse para sentirse válida. Esa persona que, como Ortega, deja huellas sin buscar protagonismo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces el ego te ha frenado sin que te dieras cuenta? ¿Cuántas veces perdiste una oportunidad por no querer parecer débil? La humildad no te hace pequeño, te hace más grande que tu orgullo. Empieza hoy a practicar la humildad consciente. Reconoce lo que aún no sabes. Aprende de quién va delante y de quién va detrás. Y recuerda, la humildad no te quita brillo, te da claridad. Amancio Ortega demostró que se puede llegar a la cima sin olvidar el suelo. Esa es la verdadera victoria. Cuando el éxito no cambia quién eres, sino que amplifica tu propósito. Principio 9. A la visión a largo plazo, vivimos en una era de la hora. Todo tiene que ser rápido, visible, inmediato. Pero Amancio Ortega construyó su imperio con una mentalidad completamente opuesta, pensando en décadas, no en días. Él sabía que lo que vale la pena toma tiempo, que una visión sólida no se mide por lo que logras en un mes, sino por lo que eres capaz de sostener durante toda una vida. Cuando empezó con Sara, no pensaba
solo en vender ropa. Pensaba en crear un sistema que pudiera adaptarse, evolucionar y perdurar. No buscaba una ganancia rápida, sino un negocio que creciera junto con la gente, con el mundo y con las tendencias. Esa mentalidad de construir, no solo ganar, es lo que diferencia a los grandes visionarios de los oportunistas. La visión a largo plazo exige una paciencia que pocos tienen, porque te obliga a mirar más allá de los resultados inmediatos. Te hace entender que cada pequeño paso, por más insignificante que parezca, es parte de algo mucho más grande, y eso requiere fe. Fe en lo que estás creando, incluso cuando nadie más lo ve. Fe en que el proceso lento también puede ser poderoso. Amancio lo entendió desde el inicio. Las modas pasan, los mercados cambian, pero los principios sólidos permanecen. Por eso construyó su empresa sobre 3 pilares en calidad, rapidez y cercanía. Y esos pilares siguen siendo el alma del grupo Inditex décadas después. ¿Cuántos de nosotros abandonamos un sueño solo porque no vimos resultados en 6 meses? ¿Cuántas ideas mueren porque no tenemos la paciencia de dejar que maduren? El éxito no es una carrera de velocidad, es una maratón de propósito. Y los que ganan no son los que corren más rápido, sino los que nunca dejan de avanzar. Cuando pienses en tu futuro, pregúntate, ¿estoy construyendo algo que dure o algo que solo me dé satisfacción momentánea? Porque el tiempo pone todo en su lugar, y solo los que piensan a largo plazo logran dejar huella. Amancio Ortega no quería fama, quería legado, y el legado no se mide en dinero, sino en impacto, en cómo lo que creaste sigue funcionando incluso cuando tú ya no estás. Esa es la verdadera visión, a trabajar hoy por algo que otros disfrutarán mañana. Diseña tu vida con perspectiva, no con prisa. Mira más allá de lo inmediato y pregúntate, ¿esto que hago hoy me acercará al tipo de persona que quiero ser dentro de 10 años? Porque si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Principio 10. El éxito no se construye en público, se forja en silencio. Vivimos en una era en la que todos quieren ser vistos, donde el ruido se confunde con el progreso, donde muchos creen que el éxito se mide por cuántas personas lo aplauden, no por cuántas veces se cayó y volvió a levantarse cuando nadie miraba. Pero el verdadero crecimiento ocurre en silencio. Ahí, cuando las luces están apagadas, cuando no hay aplausos, ni likes, ni validación externa. Solo tú, tus errores y la decisión de no rendirte. Los grandes no nacen grandes, se hacen en la oscuridad. Mientras otros duermen, ellos practican. Mientras otros se quejan, ellos ajustan. Mientras el mundo olvida sus nombres, ellos trabajan para que un día nadie pueda olvidarlos. Porque el éxito real no es un espectáculo, es una construcción diaria, hecha de pequeños actos de disciplina que nadie ve. Es esa llamada que haces cuando no tienes ganas, ese entrenamiento al amanecer, esa página escrita cuando no hay inspiración, esa reunión que no salió bien, pero te enseñó justo lo que necesitabas aprender. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde se forma tu carácter. Es el laboratorio de los campeones. Ahí es donde descubres quién eres realmente. Cuando no hay testigos, cuando no hay recompensa inmediata. Cuando lo único que te sostiene es la fe en tu propósito. Piensa en Michael Jordan, entrenando solo en el gimnasio, repitiendo el mismo tiro 1000 veces. Piensa en Steve Jobs, diseñando en un garage, mientras el mundo lo ignoraba. Piensa en el emprendedor que lanza su primer producto y fracasa, pero vuelve a intentarlo al día siguiente. O en esa persona común que decide levantarse 1 hora antes cada día, solo para ser un poco mejor que ayer. Nadie ve esos momentos, pero son esos momentos
los que hacen historia, porque el ruido no te da poder. La constancia, sí, en el éxito público, es solo la sombra del trabajo privado. No busques reconocimiento, busca maestría. No busques atención, busca propósito. No busques que te entiendan, busca entenderte. Cuando te vuelves imparable en silencio, el mundo no tiene opción. Tendrá que escucharte. Pero para eso, tienes que aprender a amar el proceso sin testigos, a mantenerte firme cuando nadie te aplaude, a confiar en ti cuando todo lo externo te dice que no vas a lograrlo. Así que la próxima vez que sientas que nadie te ve, que tu esfuerzo no vale la pena, recuerda esto: las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol toque el cielo. Tu momento llegará, pero ahora tu misión es seguir creciendo en silencio, porque los verdaderos gigantes no hacen ruido cuando caminan, dejan huellas que el tiempo no puede borrar. Has llegado hasta aquí porque tienes algo que muchos no tienen ganas de seguir, a pesar de las dificultades. Eso ya es una victoria. El éxito no es una línea recta. Habrá caídas, dudas y momentos duros. Pero esas pruebas no te destruyen, te hacen más fuerte. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer y acercarte a tu meta. No esperes el momento perfecto. No te compares. No creas que necesitas más recursos o suerte. Tienes todo lo que necesitas: tu disciplina, tu hambre y tu propósito. El cambio llega cuando decides empezar hoy y no parar hasta lograrlo. Mientras actúes con esa mentalidad, el mundo se adaptará a ti. Recuerda, no importa ser el más fuerte o el más talentoso, sino ser el que nunca se rinde. El mundo pertenece a quienes terminan con corazón. Sal y hazlo con fe, con fuego y con propósito. Tú eres el que está en proceso, y esa transformación es el verdadero éxito.